Buenos días, hermano, Dios les bendiga. Vamos a, gracias por el tiempo de cantos. Vi que en algunas colonias, yo creo, estaba lloviendo. Esperemos algunos que están en sus casas no se les vaya la luz ahorita. Y bueno, hermano, les recuerdo nomás, tengan al pastor en sus oraciones. Ténganlo en sus oraciones. Él está en estos momentos en Lancaster y por favor de Dios mañana va a regresar. Vamos a orar por su regreso, hermanos. Y pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro, capítulo 5. El tema que me tocó en esta mañana es tratar en fidelidad en tiempos difíciles. Y vamos a leer 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Dice así, sígueme con su vista. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, Señor. Y le pedimos que su Espíritu Santo sea el que obre. Quítame a mí, Señor, y sea usted el que obre en los corazones, tanto de los hermanos que están ayudándonos aquí y también cada uno en sus hogares, escuchándonos por medio de este medio. Bendiga, Señor, este tiempo, esta hora, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por el canto. Amén, hermanos. Vamos a... el canto nos recuerda muchas veces que nuestra vida cristiana siempre va a estar llena de altas y de bajas en nuestra vida. Y al hablar, hermanos, de fidelidad, no hay mucho problema cuando todo está bien, cuando las cosas están positivas y quizás cuando las cosas están más a nuestro favor. Para nosotros no es problema decir, voy a ser fiel. Cuando las cosas siempre están quizás más cómodas, no hay problema para nosotros en decir, vamos a estar fieles. Y cuando no hay ningún desafío ni sacrificio para nosotros, siempre va a ser más fácil ser fieles. Si somos realistas, debemos estar conscientes que los tiempos difíciles llegarán, estemos listos o no lo estemos listos. Nadie estaba listo para enfrentar una cuarentena, una pandemia. Nadie está listo para enfrentar una crisis quizás económica o una crisis de salud. Pero hermanos, los problemas, las aflicciones, la crisis no determinan lo que nosotros somos. Los problemas no determinan quiénes somos, simplemente revelan quiénes somos. Hermanos, y en los últimos meses creo que no hemos sido muy buenos para responder a los problemas. Lo que me he dado cuenta es que mucho de lo que las aflicciones que han llegado estos últimos meses, en especial este año que acaba de pasar, no hemos sido muy buenos como responder ante estos problemas. Porque después de ver las bendiciones de Dios en medio de estos problemas, como por ejemplo
un lugar que el Señor ya nos proveyó para oficinas más grande, a mejor precio. Como el iniciar una escuela cristiana. Y esas cosas a muchos les pasó de noche. ¿Cómo lo sabemos? Por la infidelidad de muchos de nosotros. Hermanos, la cuestión no es si tenemos o no problemas. La cuestión es cómo respondemos a los problemas. ¿Cuál es nuestra respuesta en medio de los problemas? Hermanos, y siendo sinceros, debemos reconocer que la mayor parte de los problemas, de los sufrimientos que nosotros enfrentamos, las ansiedades, que muchas veces los problemas que estamos metidos, nosotros mismos los creamos con las malas decisiones que tomamos. Gran parte de nuestras preocupaciones o gran parte de lo que hoy sufrimos o lo que quizás un problema que estemos sucediendo surgen por las malas decisiones que nosotros tomamos. Cuando nos dejamos guiar por los sentimientos, por las circunstancias y rara vez decidimos por convicción en la palabra de Dios. La mayoría de nuestros problemas vienen como consecuencia de nuestro pecado cometido. La mayoría de nuestros problemas y sufrimientos vienen por consecuencia de algún pecado que hemos cometido. Hermanos, si bien es cierto, Dios nos perdona el pecado y nos da de su gracia. Pero las consecuencias, hermanos, las consecuencias no se muestran quizás años después de que cometimos el pecado. Y pensamos quizás porque no nos cayó un rayo al cometer tal pecado, ya nos salimos con la nuestra. Hermanos, si nadie se sale con la suya. Porque hay una regla que aplica para todos nosotros, que está en la palabra de Dios, y esa regla es: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y esa regla no hace acepción de personas, es para todas las personas. Y hermanos, y lo veo muchas veces en muchos de nosotros cuando pasamos por pruebas que nos quejamos. Y vean lo que dice en 1 Pedro 1:20, creo que está en su pantalla. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La Biblia le dice: porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. En otros términos, Pedro, lo que les está diciendo Pedro, le está diciendo a los hermanos, ¿qué gloria hay o qué beneficio hay o qué propósito tiene cuando nosotros sufrimos haciendo lo malo? Y todavía nos hacemos un mártir. Pero si sufres haciendo lo bueno, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. La carta, hermanos, de Primera de Pedro fue escrita en un tiempo muy difícil para los cristianos de aquella época. Que estaban pasando los cristianos un tiempo donde la amenaza de Nerón, aquel emperador cruel, sádico, era que los cristianos, hermanos, en aquel entonces estaban en amenaza de muerte, estaban en persecución y peligro de muerte. Algunos que los encontraban fueron quemados vivos para servir como luz en las antorchas del palacio de Nerón. Los hermanos de aquel entonces no les estaba yendo mal, les estaba yendo muy mal. Hermanos, nosotros el día de hoy no tenemos ni idea de lo que es eso, de lo que es sentir ser amenazado de muerte por causa de nuestra fe.
Y para muchos ya es una gran prueba que cierren las iglesias, ¿verdad? Cerraron las iglesias, estamos en color rojo. ¡Ay, qué grande prueba estamos pasando! ¡Qué bárbaro! Y ya no podemos comprar si no traemos cubrebocas. Señor, póngame en Hebreos 11 del Salón de la Fama de Hebreos 11. Cuando muchos ni eran fieles desde antes de que el COVID llegara. Y Pedro comienza a exhortarle a los hermanos que estaban esparcidos por causa de la persecución. Y en la misma carta les anima, vean 1 de Pedro 2:21, creo que está ahí en su pantalla. Pues para esto fuisteis llamados, en el mismo contexto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis. Hermanos, y comenzaba Pedro a exhortarles sobre Cristo, nuestro gran ejemplo, y especifica que cuando a Cristo lo maldecían, no amenazaba. Hermanos, cuando nosotros nos maldicen, ¿cuál es nuestra respuesta? Cuando nos dicen algo, cuando nos critican, ¿cómo reaccionamos? Cuando padecía, dice el versículo, no amenazaba. Hoy, nomás no nos hagan algo en la iglesia, amenazamos con irnos de la iglesia. O que nomás no nos llame la atención. O que no nos hagan mala cara porque luego lo amenazamos con no regresar. Cuando padecía, dice la Biblia, no amenazaba. La carta, en resumen, fue escrita para animar a los cristianos que estaban pasando un tiempo difícil. Por eso esta mañana quisiera enseñar y predicar sobre fidelidad en tiempos difíciles, contestando una pregunta: ¿cómo vamos a ser fieles? ¿Cómo ser fieles en este tiempo? Quisiera comenzar diciendo, veamos el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, lo primero, es curioso que los cristianos de aquel tiempo, que estaban pasando por tiempo difícil, lo primero que Pedro les dice, y vea número 1, es humíllate. Si vamos a nosotros ser fieles, lo primero que Pedro les anima aquí en esta carta es humillaos. Humíllate, revístete de humildad. Hermanos, hermanos, no malentienda, el ser humilde no siempre es tener con la cara baja así, y pobrecito de mí, y mire mis zapatos, y mire mi ropa. Hermanos, eso no es ser humilde. Yo conozco a gente que vive allá en las invasiones y son más soberbios. Humildad no tiene que ver nada con lo externo, tiene que ver con el corazón. Hermanos, el ser humilde, hermanos, es tener una actitud de no reconocer aquello que nos corresponde. Es reconocer nuestro lugar sin darnos crédito de nuestras cualidades. Vean lo que dice Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vea 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Pero si vamos entonces a nosotros ser fieles en estos tiempos difíciles, necesitamos entender primeramente que tenemos que humillarnos. Hermanos, y es lo último que pensamos cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Si hay algo que estos versículos, vean otra vez el versículo 5 de Primera de Pedro, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos que sumisos unos a otros. Hermanos, no nos podemos someter si primero no nos humillamos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y luego dice el por qué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, a Dios le llama atención la humildad. A Dios le llama la atención la humildad. Contrario a eso, pasamos por tiempos difíciles y lo último que sucede es que nos afanamos, nos estresamos, queremos tener el control de todo y no podemos pedir dirección y no podemos someternos a Dios si primero no nos humillamos. Porque Dios resiste a los soberbios. Es curioso, ¿verdad? Que Dios no resiste al fornicario, Dios no resiste al adulto, Dios no resiste al mentiroso. Al que sí Dios resiste es al soberbio. Vean entonces primero cómo debemos humillarnos para ser fieles en tiempos difíciles. Vean primero, reconoce que es intencional. Vamos, y para reconocer que es intencional, vean el versículo 6. Comienza una vez más. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Reconoce que es intencional. Hermanos, humildad, debemos entender que humildad no es algo que poseemos por naturaleza. Humildad no es algo que poseemos y nos va a caer del cielo así como así. A propósito tenemos que humillarnos. A propósito tenemos que humillarnos. Nuestra naturaleza radica en que desde que el ser humano buscó su propio placer, buscó querer ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. El versículo comienza, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No esperemos, hermanos, ser humildes por arte de magia, ni por buenas intenciones. A propósito, hay que humillarnos y reconocer que no es algo que está en nosotros. No es algo que está en nosotros, es algo que a propósito tenemos que hacer. Y reconocer que es algo que tenemos que hacer, lo sintamos o no, lo entendamos o no, hay que humillarnos. Y Dios, hermano, nos dice, si tú no te humillas, yo te voy a resistir. Pueblo, si no se humilla, no va a haber bendición. No voy a derramar mis bendiciones. Oh, pero si se humillara mi pueblo. Y luego vean lo que dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. No es como que nos humillamos y se arregla todo en un día. Porque así vivimos muchos de nosotros. Vivimos para el hoy, vivimos para el ya. Queremos que los problemas se nos resuelvan de un día para otro. Y así no trabaja Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchas veces no vemos como resultado de nuestro esfuerzo, no vemos el resultado de someternos a Dios, no lo vamos a ver rápido. Porque siempre es al tiempo de Dios. Hermanos, siempre es al tiempo de Dios. No el nuestro. Pero no solamente debemos reconocer que es algo intencional, debemos reconocer
necesitamos humildad para reconocer, vea segundo, que Dios está en control. Reconocer que Dios está en control. Vea el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Note cómo Pedro liga el ser humilde con el echar nuestra ansiedad. Humillados, echando nuestra ansiedad. Hermanos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, al llegar a nosotros, hacen que nos pregunten muchas veces, pasamos por un sufrimiento, pasamos por una crisis, pasamos por escasez, y lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué a mí? Y ya algunos no lo preguntan con voz alta, pero sí lo pensamos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? No estaría mal que muchas veces nos preguntáramos, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? Y le voy a decir por qué. Pasamos por diferentes circunstancias, pasamos por diferentes problemas, escasez, y lo primero que preguntamos es, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no preguntarnos por qué no? O sea, ¿por qué no debería pasarnos esto? O sea, ¿acaso hemos vivido de una manera tan perfecta como para no merecer aquel sufrimiento? ¿Acaso hemos sido tan íntegros en nuestra vida cristiana como para decir, Señor, no merezco esto que me está pasando a mí? Y mencionaba al principio que la mayoría de nuestros problemas vienen por consecuencia de nuestro pecado cometido. Pero gracias a Dios, nuestras cargas podemos ponerlas sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros, porque Él está en control. Y nosotros muchas veces queriendo tener todo bajo control es imposible. No somos Dios como para tener todo en control. Hermanos, y se toma humildad para reconocer que Él está en control, que Él es el que se encarga. Vea lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Desde cuándo no tiene usted ese descanso, hermano? ¿Desde cuándo no tenemos el descanso? Y unos estaríamos menos estresados, menos afanados, sin alta presión, si tan solo dejáramos las cargas en el Señor. Pero se requiere humildad. Hermanos, y muchas veces no queremos dejar que Dios tome el control, no queremos cederle nuestras metas, nuestros deseos, porque por eso muchos de nosotros como cristianos estamos tan afanados, tan estresados, malos de la presión, porque no creen lo que dijo que Dios iba a hacer. No creemos lo que Dios dice en su palabra. Hay tanto miedo ahorita y tanto pánico en muchos de nosotros como cristianos por la incredulidad a las promesas de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ser fieles? Vimos primero, humíllate. Vea segundo. Y veamos el versículo 8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si vamos a ser fieles en los tiempos difíciles, necesitamos no solo humillarnos, pero vea número 2, cuídate del enemigo. Cuidémonos del enemigo. En toda la primera carta de Primera de Pedro, esta es la tercera vez que Pedro menciona, sed sobrios. Sed sobrios. Estar alerta. Porque hay un enemigo, hermanos, en el cual no debemos de ignorar. Y ese enemigo es el diablo.
Y me refiero al que está escrito, no al que usted está pensando, que es el diablo. Hermanos, y al enemigo no le importa cuánto sepamos, qué tan preparados estemos, qué tanto sepamos de la Biblia. Él solo está alrededor buscando a quien devorar. Y tal parece que en nuestros días el enemigo se las ha arreglado para atacar al cristiano. El diablo es el padre de mentira. El diablo se viste como ángel de luz. Pero ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a cuidar de sus ataques? Vea primero, esté alerta a sus ataques. Veamos el versículo 8 una vez más. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, Satanás es un enemigo que ataca estratégicamente. Satanás es un enemigo que ataca estratégicamente. Hermanos, y si él ataca estratégicamente, eso quiere decir que él planea. Él ve nuestras debilidades. Él sabe de dónde cojeamos. Y sabe cómo y dónde atacar. Sabe cómo y dónde atacar. Segunda de Corintios, ya lo conocemos este versículo. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no, ya lo saben, ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De la misma forma, hermanos, un enemigo de esa magnitud no se ataca, ahí se va. Hermanos, si Él conoce nuestras debilidades, con qué pecado batallamos, hay ataques que Él va a querer usar contra usted y contra mí. ¿Y sabe lo peor que podemos hacer? Es ignorar. Es ser ignorantes a los ataques de Satanás. Para que Satanás no gane ventaja. Y muchos de nosotros todavía ignoramos contra quién es la verdadera guerra. Muchos cristianos estamos en la pelea equivocada. Porque en vez de tener una guerra contra el enemigo espiritual, tenemos una guerra, si no es con algún hermano, si no es con nuestro trabajo, si no es con la circunstancia, si no es con su cónyuge. Hermanos, hay solamente un enemigo que el cristiano tiene, y ese es el diablo. Y lo más peligroso que podemos hacer es ser ignorantes a los ataques de Satanás. ¿Cuáles son estos ataques? Vea el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. Vea ahí primero uno de sus ataques. Lo que usa mucho él es la duda. Es la duda. El versículo 9 nos dice la manera cómo debemos resistirlo. Dije resistirlo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos dice acá en este versículo: someteos pues a Dios. Y si no entendimos bien, sométete a Dios. La razón principal de que un cristiano cae en el ataque de Satanás es porque no se ha sometido a lo que Dios dice en su palabra. No se ha sometido a los mandamientos, no se somete a su plan. Hermanos, Santiago no está diciendo: ve, para que enfrentes al diablo, no te vayas y te eches un tiro con él. No. No dice que nos agarremos y nos echemos un tiro con el diablo, hermanos, porque él tiene poder. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El versículo dice: el cual resistid firmes sin moverse,
sin cambiar, resistir firmes en la fe. Si usted recuerda, la fe representa aquel escudo para el cristiano, aquel escudo el cual puede apagar los dardos del maligno. Es el escudo de la fe. Hermanos, y el diablo tratará de hacernos dudar de lo que Dios dice en su palabra, dudar de sus promesas. Y entendamos, hermanos, de una vez por todas que Él es el padre de mentira, que Él se viste como ángel de luz. Desde el principio, desde Adán y Eva, Él quería poner en tela de duda lo que Dios dijo, sus mandamientos. Y fue con la mujer que estaba ahí paseando, ¿verdad? Alrededor del árbol. No sé qué estaba haciendo alrededor del árbol, pero pues ahí estaba la mujer. Y Dios le dijo, con que Dios ha dicho. No. Eso no es lo que quiso decir Dios. Y lo mismo sucede el día de hoy. La palabra de Dios dice, Jehová dice, yo estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Y viene Satanás y nos dice, no, Dios no quiso decir eso. Denle miedo porque las cosas se van a poner peores. No va a mejorar la cosa. No es cierto que Dios dijo esto. Oh, hermanos, y muchos de nosotros, el grave error que cometemos, nos metemos en muchos problemas, es porque dudamos de la palabra de Dios. En la Biblia hay tantas advertencias, tantos mandamientos, tantas promesas, instrucciones, y solo se toma un momento para que usted y yo le creamos a lo que el diablo dice. Y cuando no creemos su palabra, estamos expuestos a los dardos del maligno. Porque si el diablo nos deja sin escudo de la fe, vamos a estar vulnerables a todo lo demás. Vamos a estar vulnerables a sus ataques. Pero necesitamos entender que debemos estar firmes en la fe. Versículo 9, al cual, vean en su Biblia, versículo 9, al cual resistís, ¿qué? Firmes en la fe. Pero no solamente usa la duda. Veamos sigamos leyendo el versículo 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí algo muy curioso que sucede en muchos de nosotros. Vea, no solamente Satanás usa la duda. Vea, siguiente por favor. Usa el sentimiento de ser especial. El sentimiento de ser especial. Hermanos, mire, si no tenemos cuidado, viene el diablo y vea, está el cristiano ahí sufriendo, lamentándose. Está el cristiano ahí, ¿verdad? Con todas las cargas, todo ansioso. Y nos hace sentir que nuestro problema es especial. Llega el diablo y está el cristiano ahí quejándose de que no le va bien. Y el diablo viene y nos dice, tranquilo, sí, tu problema es especial. Mire, Él nos tiene tan agarrados y ahí estamos quejándonos como Elías. Soy el único bautista que sufre esto aquí. Nadie me entiende. Nadie pasa por tantos problemas como yo. Y el diablo está así, sí, tú eres el único, tú eres especial. Soy el único que está pasando por esto. Y el diablo está bien emocionado. Sí, tú eres el único, tú eres especial. Tú eres un caso especial. En todo el mundo, tú eres la única Coca-Cola del desierto. Nadie me entiende. Sí, nadie te entiende. Y Pedro les dice a los cristianos, sabiendo, estén conscientes que los mismos padecimientos que ustedes están pasando se están cumpliendo en todo el mundo. Pedro dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo.
en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchas veces pensamos y creemos que nomás a nosotros nos pasa, nomás nosotros tenemos problemas, nomás nosotros estamos pasando por esto. Y se nos olvida que problemas son parte de la vida cristiana. Si hay algo que Dios nos prometió, es que Dios nunca prometió que no tendríamos problemas. Nunca. Si usted pensó y que la vida cristiana se le acaban los problemas, está en la creencia equivocada. Dios nunca prometió que no tendríamos problemas. Lo que sí nos prometió es que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, si vamos a ser fieles en tiempos difíciles, vimos primero que necesitamos humillarnos. Segundo, vimos que debemos de cuidarnos del enemigo. Vea tercero. Vea el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vea número 3. Dirígete a la gracia de Dios. Si vamos a ser fieles, debemos recurrir siempre a la gracia de Dios. A pesar de todo, vean lo que Pedro dice a continuación. Dice, mas el Dios de toda gracia. Cuando Dios nos da de su gracia, Él no nos da un cachito de su gracia. Él nos da toda su gracia. Mas el Dios de toda gracia, esa gracia la cual obtuvimos desde que fuimos salvos. Porque por eso nos dice, mas el Dios de toda gracia, esa gracia que nos llamó a su gloria eterna. Y gracias a Dios que somos salvos y somos salvos para siempre. Que tenemos eterna salvación y qué gozo que la eternidad nos espera. Notemos lo siguiente. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. La Biblia dice, después que hayas padecido un poquito de tiempo. Y para muchos ya pasó 9 meses y esto no se ha acabado. Poquito tiempo. Muchos dicen, bueno, poco, tengo años batallando con esto. La pandemia ya va para el año. Hermanos, cuando usted pone en balanza el tiempo que padecemos en la tierra con la eternidad que nos espera, prácticamente es nada de lo que pasamos aquí, comparado a la eternidad que nos espera. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, una vez más, lo pone como algo momentáneo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y ¿qué? Eterno peso de gloria. Noten lo siguiente. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe lo que es la gracia? Lo que hace la gracia de Dios es que, vea primero, nos perfecciona. La gracia de Dios nos perfecciona. Recuerde, su gracia es completa. No quiere decir que vamos a vivir y no vamos a cometer errores. Quiere decir que no nos va a faltar nada. La palabra perfecta quiere decir completa. Nada nos va a faltar. No quiere decir que no vamos a cometer errores. Quiere decir que su gracia será suficiente para enfrentar los problemas. Su gracia será suficiente para soportar aquellas pruebas que estamos pasando. Pero no solamente nos perfecciona, vea segundo, nos afirma. Su gracia, hermanos, nos hará estar firmes, sin fluctuar. Su gracia, hermanos, nos dirige para tener estándares,
para estar firmes. Su gracia nos enseña a vivir piadosamente. No solamente nos perfecciona, no solamente nos afirma, su gracia nos fortalece. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Nos da fuerza para soportar la prueba. Nos da fuerza para soportar la tentación. Y pregunto, hermano, ¿dónde estaríamos? Recuerde el último problema, aquel momento donde usted se sintió donde ya no podía más. Y si no fuera por la gracia del Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros cuando en aquel problema, ese tiempo donde enfrentamos un momento muy oscuro en nuestra vida, si no hubiera sido la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos? Su gracia nos perfecciona, su gracia nos afirma, nos fortalece. Vea último, su gracia nos establece. Un cristiano estable es un cristiano que vive agarrado de la gracia de Dios. Y estable en todas las áreas. Porque muchas de las inestabilidades, hermanos, las inestabilidades emocionales en decisiones, solo reflejan lo lejos que estamos de la gracia de Dios. Inestabilidades en nuestra vida, en nuestras emociones, y la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la Biblia nos dice que su gracia nos hace estar estables. Y cuando un cristiano está inestable emocionalmente, siente como que nada le llena, solamente refleja lo lejos que está de la gracia de Dios. Y si vamos, hermanos, a ser fieles, necesitaremos de su gracia. Veamos entonces el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si hay algo que agregar, hermano, en esta mañana, es que cuando pasamos en tiempos difíciles y si vamos a ser fieles en tiempos difíciles, de la gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Si hay algo sobre todo de lo que hay que hacer, siempre recuerde dar la gloria a Dios porque Él solamente es digno. Y que como Job, que pasó por muchos sufrimientos y nadie puede levantar aquí la mano y decir, oh, yo entiendo a Job, yo lo entiendo lo que él sucedió. Nadie. Creo que nadie de aquí ha habido pérdida. Que Job, a pesar de perder todo su ganado, todas sus riquezas, sus posesiones, tener enfrente de él 10 cajas con sus hijos adentro. Perder todos sus hijos, perder su salud, aún con todo lo que le había pasado. Note lo que dijo él en Job 1, 20 al 22. Entonces se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo siguiente es muy importante. En todo esto, en medio de lo que él pasó, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, ser fieles en tiempos difíciles, no nos vamos a poner espirituales de repente. Es algo que Job ya estaba ejerciendo en su vida.
desde antes que pasara los sufrimientos. Comienza el libro de Job. Había en tierra de Uz un varón perfecto, recto delante de Jehová. Y que nosotros, hermanos, en estos tiempos podamos siempre estar listos y ser fieles. Y vimos entonces que necesitamos primero humillarnos, necesitamos cuidarnos del enemigo, necesitamos dirigirnos a la gracia de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar todos con los ojos cerrados, rostros inclinados. Vamos a orar. El mensaje se